A ver, nosotros usualmente o concretamente, por ahí nos olvidamos lo que hicimos el día de ayer, ¿no? Imagínense, digamos, que por ahí nosotros les pedimos esto a los chicos que vimos en los módulos anteriores. Dicen, no, no, bueno, hasta nosotros mismos podemos llegar a olvidar esta cuestión, ¿no? Así como en repaso rápido, si uno tuviese que hacer una síntesis concreta, rapidísima, ¿cuáles han sido las temáticas con Mónica? ¿Qué han visto? Bueno, a ver, viene una amiga y dice, ¿qué estuviste viendo vos en diplomatura de pastor educativo? ¿Qué estuviste viendo? ¿Por qué está interesante? Recién estuvimos charlando algo por eso, pero ¿cómo se sintetizaría todo el contenido? Los dos módulos. A modo también de evaluación, ¿no? Mónica, sí. A ver, espera. Ahí está. ¿Ahí se escucha? Se escucha, sí, sí. Bueno, lo central de este primer módulo me parece que fue conocer nuestra historia como iglesia, conocer nuestra historia como institución, para poder descubrir cuál es el sentido que tiene la pastoral en la educación dentro de un colegio. Conocer qué es la pastoral, cuáles son las acciones diferentes, este nuevo paradigma que nos planteaba, cómo identificar este cambio que hay en la cultura y que también afecta a los colegios, porque así como afecta a la cultura, afecta a la institución también por dentro, y teniendo en cuenta justamente esta mirada en la historia nos permite situarnos o hacer comparaciones de en qué lugar estamos, si estamos más cerca de antes del Concilio Vaticano o después del Concilio. Entonces, de esta forma también nos ha permitido entender qué es lo que queremos lograr o lo que quisiéramos lograr en una pastoral educativa. Bien, hay que entender acá una cosita muy fundamental, ¿no? El Concilio Vaticano II, esta gran reunión de la Iglesia, es un antes y un después en todo. Tiene una trascendentalidad importantísima. ¿Por qué? Porque reconfigura y reestructura la manera de la Iglesia en la cual se piensa a sí misma. Fíjense, esto es interesante, porque el primer libro es Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II. Y lo primero que se preguntan quienes están ahí es, Iglesia, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti misma? ¿Para qué estás en el mundo? ¿Cuál es el rol dentro del mundo? Esto tampoco lo han visto con Mónica, ¿no? Estoy haciendo un simple síntesis y repaso. Entonces ahí la Iglesia vuelve sobre sí misma y dice, acá hay que hacer un freno, porque hay que abrirse al mundo. Hay que escuchar a un Dios que nos habla, también en el mundo, y buscar nuevas formas y estrategias de evangelización. Por eso algunos dicen, esto sería como una especie de cambio antropocéntrico. Por favor, párenme, si yo me voy mucho con las palabras, párenme, digan, profe, o Tomás, no hace falta que me digan, profe, Tomás, ¿qué significa antropocéntrico? No, por favor, párenme, porque para ello me puedo ir un poquito más alto. A ver, este cambio antropocéntrico, es decir, este giro hacia el ser humano, no es en ninguna medida un giro hacia el ser humano, sino una mirada o centro en Dios para volver al hombre concreto. Eso es lo importante en el Concilio Vaticano II. Y volver un poco a la verdadera tradición de la Iglesia. ¿Cuál es la tradición de la Iglesia? Eso es interesante. No, bueno, pero esto era parte de la tradición de la Iglesia. El problema es que muchas veces tomamos por tradición de la Iglesia una manera de ser Iglesia de hace 500 años atrás. Esa no es la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia es la tradición de los apóstoles. Entonces ahí cuando dice, esto como para notar frase muy importante, ¿no? Walter Kasper, un cardenal alemán, teólogo alemán, dice, en realidad los verdaderos progresistas son los verdaderos tradicionalistas.
¿Qué quiere decir esto? Aquellos que verdaderamente entienden la iglesia son los tradicionales, o al revés, los tradicionales son los que verdaderamente entienden la iglesia y la entienden como instrumento, como imagen de un Dios que es trino. Es brutal. Entonces, a partir de ese cambio, no, esperemos un momento. Nosotros no somos Dios. Dios es Dios, es el Padre, Hijo, es una comunidad interconectada en el amor, y nosotros a partir de ahí. Bien, entonces ese cambio es fundamental, y ese cambio empieza a tocar tierra, por supuesto, dentro de las comunidades, transformando la liturgia, pero además de transformar concretamente la liturgia, comienza a empezar a cimentarse en las parroquias, por supuesto con excesos al principio, ¿no? Y después con retrocesos, una cuestión de péndulo. Pero empieza a tocar tierra. Alguien, en realidad no alguien, un profesor mío de teología decía que para que un concilio llegue concretamente a asimilarse, ¿no? Con esta cuestión de uno come un pedazo de carne, come algo, y lo va digiriendo, y lo va rompiendo, y después lo digiere, ese proceso de digestión lleva 100, 150, 200, 300 años. Porque si leemos de nuevo el Vaticano, estamos todavía lejos. 1965. Bien. Lejísimo. No, estamos muy lejos, porque hay ciertas cuestiones que todavía no las hemos entendido. A ver si se acuerdan, a ver si Mónica les ha podido decir. ¿Qué dice la iglesia? ¿Quién es la iglesia de sí misma? ¿Quién es la iglesia? Ahí está Moni. Hola Moni, ¿cómo estás? A ver si me escucha ahí. Bueno, mejor está o no está, pero... Infiltrada nomás. Hola, está infiltrada, buenas tardes. Mirá, estoy retomando lo tuyo, sí. Estoy retomando lo tuyo. No me hagas quedar mal, no me hagas quedar mal. Mirá, apareció así lo bueno. A ver, ¿qué es la iglesia? Bueno, desaparezco, chau, chau. No, quédate. ¿Qué es la iglesia en sí misma? Antes del Concilio Vaticano II, ¿qué se decía? La iglesia es cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, y el resto vienen los cuerpos. ¿Qué les suena eso? Jerarquía, ¿no? Verticalismo. Ahora sería como pueblo de Dios que camina. Excelente, pueblo de Dios. Muy bien, Mónica. Mónica hoy está muy bien. Excelente, pueblo de Dios. Es decir, comunidad que camina en Dios y con Dios. Acá me voy a meter un poquito más específico. De un Dios que no es mono, es personal, ¿no? Guarda. No es un hito. Es cuestión de Dios Padre por allá arriba, y después viene el Espíritu Santo y Cristo, así como 10 escalones más abajo. No. Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, y los tres son Dios. Diferentes, pero Dios. Entonces, la mejor imagen de Dios, esta cuestión del Génesis, es decir, creó a imagen, ¿cuánto es interesante? ¿No? Repite como 3 veces, en la primera parte en Génesis 1, repite como 3 veces, y los creó en su imagen, y los creó varón y mujer, y los creó 3 veces, repite, creó, no es una cuestión inocente, está diciendo, la manera de representar a Dios como iglesia es ser comunidad. Difícil. Yo le digo a los chicos, ¿qué es lo mejor que sabe hacer el diablo? Y tienen todo el exorcismo, qué sé yo. No, lo mejor que sabe hacer el diablo no es exorcismo. Lo mejor que sabe hacer el diablo es separar. Bien, eso un poquito con Vaticano II. De ahí, miles de ventanas empezamos a abrir, ¿eh? No me quiero ir para otras ventanas, ¿no? Vamos a ir concretamente un poquito sobre el tema de la espiritualidad, ¿no? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Dudas, consultas, preguntas? Bueno, parece que re bien. La espiritualidad docente, Jesús maestro, ¿no?
Antes de hablar concretamente de espiritualidad, yo les voy a proponer una tareita. Chicos, no, tarea no. Esto, a ver, ¿cuál es la función de la tarea? A mí, sinceramente, la tarea no. No soy partidario de las tareas. No soy como muy partidario de las tareas, pero bueno, esta tarea puede ser interesante. La voy a tratar de vender como interesante. De manera individual o grupal, los invito a ver la película María Magdalena, que ahora la voy a pasar en el tráiler, disponible en Cuevana 3. Atención con esto, ¿no? Cuando uno entra a Cuevana, Cuevana no es un sitio en donde se paga. Entonces, tiene sus bemoles, sus complicaciones, sus lados B. Por ejemplo, que yo entre a una película concreta, y cuando vaya a hacer clic, me salten los famosos pop-up. ¿Qué son los pop-up? Las ventanas esas que emergen. Bueno, ¿por qué saltan esas ventanas? Porque uno no paga, es muy simple. Entonces, se entra a Cuevana 3, está acá el link para que puedan entrar, y una vez que entran, vayan a esta película. Intenten varias veces. No está disponible en Netflix, es un dato. Intenten varias veces, repetidas veces, como para que no se les vaya, digamos, la película. Si la pueden encontrar en otro lugar, fantástico, excelente. ¿Cuál es la idea? Poder ver una película que no es una película, no es una transliteración del texto bíblico. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que es una transliteración? Sí, no está tomada directamente del Evangelio, sino que es ni una versión histórica tampoco, sino que es una producción de cine que está basado en algo que puede ser real o no. Bien, bien. Usualmente, bien, excelente, Moni. Usualmente las novelitas esas que vemos en el 8, ¿qué son? Texto bíblico, puro, uno agarra el texto bíblico, y como no le da para toda la cantidad de chorrera de capítulos que tiene, como no alcanza, no les da la temporada, ¿qué hacen? Meten como algunas cositas más. Pero la base es el texto bíblico. Acá la película María Magdalena 2018, que está ahí, no es una transliteración del texto bíblico. Es una investigación histórica sobre el Jesús de Nazaret. Y es a mi criterio, por supuesto, es la mejor investigación histórica que se ha hecho hasta el momento. Es la mejor producción fílmica con información histórica de diferentes fuentes, de diferentes autores, incluso de teólogos que han hecho un repaso historiográfico de la vida de Jesús. Historiográfico, no teológico. Porque nosotros lo que tenemos en el Evangelio no es historia concretamente. Guarda con ese tema, ¿no? Lo que tenemos en el Evangelio es historia más la mirada teológica, o la mirada de fe sobre la historia. Que eso te da el texto bíblico. Resultado, texto bíblico. Acá solamente hay una cuestión histórica. Entonces, por supuesto que hay que esperarse, no que Jesús diga las palabras textuales, que posiblemente no las ha dicho en su vida, porque no hubo nadie con un grabador. Voy al caso, la oración sacerdotal de Jesús. Una chorrera. No hubo alguien con un grabador. Decir, a ver, flaco, espera que te estoy tomando, ni tomar nota, ¿no? Espera que te estoy grabando para después desgrabarte, ¿no? Recordemos que estos textos son 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Sí, bueno. No, que eso es cierto porque en realidad en ese momento ni siquiera podían escribir, o sea, no era como algo normal. Entonces, después, haciendo también como una revisión de todo lo que habían experienciado los apóstoles y los discípulos de Jesús, empiezan a surgir, después de la tradición oral, la tradición escrita, donde se va poniendo todo lo que ellos recordaban. Bien, bueno, ahí ya está muy lindo con Mori, porque ya tiene algunos conocimientos previos. Esto lamentablemente no.
se abre una puerta en una ventana, tiene que ver Biblia de fondo, ¿no? Porque si vamos a la espiritualidad de Jesús y vamos a tocar el tema bíblico, lo primero que tenemos que saber es que el Evangelio, cómo se escribe. Primero se arman como frases separadas. Primero están las cartas de Pablo, después frases separadas, después alguien que dijo, che, empecemos a leer esas frases en nuestras oraciones, que alguien escribió porque se acordó de Jesús después de 30 años, y después vino alguien que dijo, che, unamos todo eso y le demos un texto narrativo, Marcos. Después vino Mateo y dijo, no me gusta para mi comunidad esto, lo modifico, lo cambio. Después vino Lucas, no, para esto, bueno, y así, hasta el Evangelio de Juan, que tiene la gracia. Entonces, es una investigación histórica sobre Jesús histórico, impecable, muy buena, pero con lo esencial, con el mensaje esencial. Por eso las preguntas que ustedes tengan acá después de ver la película, mientras estén viendo la película, los va a ayudar a descubrir cuáles son qué es lo esencial dentro de la película, ¿no? Por ejemplo, cómo es el llamado de Jesús, cuál es su estilo de vida. Ahí me está. Bueno. Voy a leerlas así oralmente. ¿Cómo es el llamado de Jesús? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es su relación con las normas? Esto es interesantísimo, ¿no? ¿Cuál es su relación con las normas, con las costumbres y con su religión? ¿Jesús era cristiano? Esto es la pregunta de perogrullo, ¿no? ¿Jesús era cristiano? No. No. Quiero esperar un no al unísono. No, es una pregunta como demasiado. Pasa que me tengo que ir habituando, ¿viste? Pasar de un lado al otro. Claro, ¿no? ¿Cómo que no era de la chica? ¿Cómo que no era cristiano? No era cristiano, Jesús era judío. Bien. ¿Cómo se lleva con su religión oficial? El tipo, a ver, lo voy a traducir al lenguaje de Dios. ¿Es el tipo que va todos los días a misa? No, y cuestionaba. Ahí está, muy bien, María Pablo. ¿Es el tipo que va todos los días a misa? ¿Es el tipo que le dice sí a todas las autoridades? ¿Es el tipo que llega al templo y cuando ve corrupción se queda de brazos cruzados? Y voy más profundo. ¿Es el tipo que, no teniendo autorización para bautizar, bautiza lo mismo? Digo, es fuerte, ¿no? Es fuerte, es como que, no sé, ahí, bienvenida, a ver, Tere Gandini. ¿Cómo andás, Tere? Buenas tardes. A ver si me escucha, Tere. Hola, estoy acá. Ah, está, muy bien, Tere, muy bien. Es como vos, Tere, eso de un día para el otro, decís, bueno, no sé, Tere, viene ahí y dice, necesito bautizarme, ¿me bautizás? Sí, suena fuerte, ¿no es cierto? Y vos, Tere, decís, sí, te bautizo, vení, vamos al río, no sé dónde vivís, no sé, el río Suquía, no sé, digo, vamos al río y te bautizo ahí. ¿Qué te van a decir, Tere? Digo, es muy fuerte. Sí, es fuerte porque hay como ciertas cosas que los laicos no hacemos, entre otras. Y bueno, me pasó una vez, yo estaba en un grupo misionero y me pidieron que rece, por ejemplo, para un difunto, que es algo muy habitual en un pueblo. Pero eso es un trabajo del sacerdote. Y bueno, y lo tuve que hacer, jamás lo había hecho, tuve que buscar un libro, leerlo. Claro. Pero no es lo mismo para las personas que lo haga un sacerdote que lo haga un laico, por ejemplo. Sí, yo creo que es fuerte. Mariana, no sé si querés ahí. No, yo estaba pensando, bueno, Él es Dios, ¿no? Quiero decir, no es que no era cualquier persona, ¿no? Entonces Sí, vino a transformar, vino a cambiar, ¿no? Está bien, nosotros también venimos, estamos para algo, ¿no? Tenemos la misión de cambiar, de transformar la realidad, de poder construir el reino, y bueno, él tenía la verdad, tiene la verdad. Por supuesto, pero eso, fíjense, eso con el diario del lunes. ¿No? Eso con el diario del lunes. El tipo ya resucitó. ¿Cuándo llegamos a ver quién más o menos Dios? 30, 40, 50 años después. No es muy fuerte. Que ven un hippie así, mira,
No. A ver, yo quiero que se pongan en la piel de esa gente. Claro, para los contemporáneos de Jesús, él era uno más. Claro, y encima un carpintero, ¿no? Es terrible eso. Sí, Sergio, quería decir, no sé si quería decir algo. Ahí, bueno. Digo, a ver, no solo, bueno, carpintero nos gusta embellecer la imagen, poner la red top, pero el tipo no solamente era carpintero, el tipo construía. En realidad era tectón, sería el término en griego. ¿Qué es tectón? Constructor. O sea, carpintería, albañilería, era de la UOCRA. Era de la UOCRA, tipo. Entonces, que alguien tipo así venga y empiece a bautizar, es muy fuerte. Después claro, dijimos, me imagino, perdón, profe, me imagino, bautizando sí, habrá sorprendido, pero su primo ya bautizado, como que era algo que pueden haber visto. Yo me imagino en el momento de las curaciones, de los milagros, de esas sanaciones, que un paralítico se levantaba. O de sanar en sábado. Claro. Bien, claro. Incluso, Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, porque a Jesús le viene y dice, ¿y vos cuál es tu credencial para elaborar así? Claro, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces esto? Entonces el tipo tranquilo le dice, che, pero primero respóndeme una pregunta. ¿Con qué autoridad Juan bautizaba? Bueno, cuando ustedes me respondan con qué autoridad Juan bautizaba, yo les voy a responder con qué autoridad les hacía. Es una imagen de Jesús que no estamos acostumbrados a. Por eso es como impactante, ¿no? Estamos voy a decir algo medio saladito. Estamos acostumbrados a Jesús Brad Pitt, ¿no? El tipo que, claro, el Jesús Brad Pitt, el rubio, el que no hace nada, el pacífico. Y está bien, no vino a modificar una letra de la ley, pero cuando la ley no se cumplía, bueno, había que aguantarlo, ¿no? Era complicado. Bueno, todas las preguntas apuntan a eso. No me quiero ir demasiado. Algunas otras preguntitas, a ver, rapidito. ¿Cuál es la importancia de la espiritualidad? A ver, felizmente, no lamentablemente, felizmente, Joaquín Phoenix tiene una capacidad para representar esos papeles impresionante. Una capacidad, y Joaquín Phoenix y Rooney, que son Rooney, no me acuerdo la actriz, que son las que representan los papeles de Jesús y de María Magdalena, tiene una capacidad para representar los papeles de manera contemplativa. Eso quería otra cosita para aclarar. La película es muy contemplativa, ¿no? No tiene escenas dinámicas. Es bien contemplativa. Suele ocasionar aburrimiento. Si pasa eso, ya saben, van de a 10 segundos. Bueno, puede ser una metodología para no perderse. Pero tiene mucha mirada, tiene mucho lenguaje no verbal. Bien, ¿qué es el reino de Dios para Jesús? ¿Qué es el reino de Dios para los que están alrededor de Jesús? ¿Qué es el reino de Dios para los religiosos? ¿Qué es el reino de Dios para Jesús? ¿Cómo lo comprende Jesús? ¿Con qué autoridad? Que porque lo dijimos. ¿Cuál es la nueva propuesta de espiritualidad, fe, religión que hacen las arenas? Porque acá Jesús hace una nueva propuesta que profundiza la anterior. Y que después, claro, los que estaban atados al sistema religioso no pudieron aceptar y terminaron echando a la comunidad cristiana. Los terminaron sacando. ¿Cómo lo sacan? Lo sacan porque en las oraciones, porque ¿qué hacía la comunidad cristiana? Iban a rezar a la sinagoga, volvían, partían el pan. Y como los judíos se daban cuenta, en los años 70, 80, por ahí estaban todos mezclados, y decían, no, estos son de Nazareno. Incluyeron dentro de las 70 oraciones que tienen, 70 o 80, no me acuerdo bien, una que decía, maldición para aquellos que creen en Jesús. Entonces, bueno, se comenzaron ahí. Pero en la comunidad cristiana nunca se quiso separar de la comunidad judía, sino que quiso reinterpretarla desde ahí. Bien, para ver espiritualidad de Jesús, primero hay que hacer como un repaso rapidísimo. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, está muy bueno. Digamos, si voy muy rápido, lo que sea, párenme, por favor.
Rapidísimo, un repaso con términos que parecen sinónimos, pero no lo son. Espiritualidad, fe y religión. Diferencias, similitudes. Escucho propuestas. Bueno, como religión sé que viene de religar, o sea, es la forma de ligarse a Dios o a lo trascendental, digamos. Estas son las costumbres que uno tiene para... por supuesto que espiritualidad, fe y religión estarían totalmente de la mano las tres, me parece. Como que la religión permite la espiritualidad. Sí puede haber religión sin fe, puede ser una religión sin fe, una forma de ligarse, repitiendo costumbres, pero no necesariamente la persona en su interior está con una fe madura o con una fe verdadera, tal vez, puede ser. La única certeza que tengo es que religión es una forma de religar a Dios. Sí, de estar unido. Claro. Eso es bien. Es buena. ¿Fe? La certeza de aquello que no podemos ver. Es lindo esto que dice que la fe no se puede ver. Pero se podría tomar también, claro, pero se podría tomar como la capacidad de ver también. Claro. Claro, interesante, sí. es muy buena, ¿no? Es igual, yo tengo fe cuando no puedo ver, pero la fe me posibilita también ver, ¿no? Es un juego Exacto. ahí, es un juego muy bueno, muy bien. Claro, lo escondido, digamos, podemos ver, podemos penetrar el misterio de Dios mediante la fe, ¿no? Y creo que ejercitando, digamos, lo que creo, puedo ir como desarrollando mi espíritu, ir haciendo, no sé si realidad, pero aquello que no tiene cuerpo, no sé cómo decirlo. Estando unido, yo puedo creer en eso que no puedo ver con los ojos, digamos, del cuerpo, y mediante la fe ir desarrollando esto de lo espiritual, digamos. Algo así. Bien, me gusta porque nos estamos animando. Dale, Mari. ¿Yo? Sí. Bueno, la espiritualidad tiene que ver con mi relación con Dios. La fe con esto que creemos sin haber visto, que tiene que ver con creer en Dios, la creencia que tenemos y eso que esperamos, ¿sí?, de Dios. Y la religión es la forma de vivir todo esto en comunidad, para mí, una forma de vivir esta relación con Dios y esto que creemos en comunidad. Eso es lo que yo creo. Bien, está bien. No estamos tan lejos, diría. No estás tan lejos del reino de Dios, diría. Tú no estás tan lejos del reino de Dios. Bien, excelente. ¿Puede haber espiritualidad? No, a ver, dale, Marquita, sí, que estabas por decir ahí. No, que adhiero completamente a lo que dice Mariana, pero también quería agregar que en el caso de la fe, que no es cierto, como dicen, que es creer sin ver, pero es esa certeza, esa total seguridad de que es así como creo, sin haberlo comprobado, o sea, sin haberlo visto. Es esa certeza que sí, que es así. Yo lo siento como algo como realmente verdadero. Claro. Eso era lo que quería agregar. Bien. ¿Puede haber fe, por ejemplo, sin espiritualidad, sin religión? ¿Religión sin fe, sin espiritualidad? ¿Espiritualidad sin fe, sin religión? Vale decir, ¿puedo yo agarrar de la hamburguesa y sacarle y comer solamente la cebolla? Tienen imagen, ¿viste? Estamos llegando a la cena, ¿eh? Estamos llegando a la cena. Hay una imagen fuerte. Después de esto, una hamburguesa. Bien, ¿puedo sacar yo la lechuga sola? No, a mí me pinta comer solamente la lechuga. Saco la lechuga como la lechuga. Como poder se puede, pero no es lo mismo.
Es que en realidad también es como que dejaría de ser eso, la de ser hamburguesa como tiene que ser y empiezo a sacar como me conviene. Claro, come ensalada si querés lechuga. Claro. No hamburguesa. Bien, Es como que lo bueno. vamos adaptando a cómo nos Sería queda cómodo. como caminar con un pie arriba del cordón y el otro en la calle. Medio Bien, bien, difícil. bien. Por ejemplo, mira la cara diciendo, ¿qué dice? ¿Qué? Acá, chicas, chico, porque está cerca ahí, perdón, Sergio. Acá, chicas, chicos, venimos a pensar, diría Berlín, acá han venido a pensar. Hemos venido a hacer teología un poco también, venimos a pensar la fe. Qué lindo. Claro, hemos venido a pensar y a repensarnos como creyentes. Por ejemplo, una espiritualidad sin fe, sin religión. Sin religión puede ser, porque como la religión tiene que ver con esta forma, tiene una estructura, tiene un común que congrega, que hace adherir a esa religión, yo puedo vivir mi espiritualidad y mi fe. O sea, le estaría faltando algo, como dicen las chicas, no sería hamburguesa, sería otra cosa a lo mejor, pero me parece que sin la estructura de la religión sí se puede vivir la espiritualidad y la fe. Bien, los famosos, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿No? Esa categoría de decir, profe, yo voy a poner ejemplos. Voy a poner ejemplos de los que vivo cotidianamente, ¿no? Profe, yo creo en Dios, pero no creo, o sea, que te diga que creo en Dios, no creo en la iglesia, es un avance, yo estaría aplaudiendo, así, qué buena onda, qué bien, hemos hecho algo, estamos haciendo algo, porque darle otro es como, a ver, si te acepta como los chicos, ¿viste? Si te acepta el tomate y la lechuga, ya estás feliz, ¿viste? Ya si le agregas a la olla, ya te queremos morir, te cae, ¿viste? De espalda. Bien, a ver, que te diga, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, bueno, ya por ahí nosotros los que somos ganados nos tomamos un reavance, una cosa impresionante, estamos haciendo las cosas más o menos bien. ¿Serían esos o no? Sin religión. Claro, yo lo que pensaba es, por ejemplo, en el Evangelio Jesús dice varias oportunidades, si tuvieran fe, entonces por ahí pienso yo que es un camino que va llevando como al otro, ¿no es cierto? Entonces es la búsqueda de la verdad, el que busca, encuentra. Vamos en el camino y vamos profundizando la espiritualidad, profundizando el encuentro con Jesús, con el Padre, y a su vez, bueno, tal vez acercándose a una religión. Yo digo eso, justamente esto que vos decís de los que creen pero no creen en la iglesia, si buscaran la verdad, yo creo que terminaríamos todos en el mismo lugar. Digo, bien. qué sé yo, es una idea tal vez muy infantil, digo, pero bueno, es la idea que tengo. Y por ahí también es eso de que cómo cada uno ha vivido su fe, porque por ahí no han hecho experiencia de encuentro con Cristo, entonces viven su fe ya sea desde los rituales nomás, desde un ir a misa o desde asistir a algo, pero no realmente con ese encuentro. Entonces por ahí no desarrolla su espiritualidad, vive su fe desde un rito, una costumbre, pero eso no quiere decir que no crea o que no tenga fe, sino que bueno, por ahí falta eso. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia, o sea, yo he sido católica de siempre, pero yo nunca había tenido el encuentro con Cristo, y lo hice de grande en un retiro, teniendo 34 años. Recién fue ahí la primera vez que yo lo conocí a Jesús de otro modo, porque para mí, o sea, Jesús Dios era algo que intocable, ¿viste? Que no podía llegar. Entonces yo ahí recién, por eso yo en esto veo que también es las experiencias que vamos teniendo, y esto de poder también, como quien dice, ir evolucionando en la fe. Más adelante tengo una frase para vos, Gaby. Está excelente eso que dijiste, porque más adelante viene como una diapositiva, una diapositiva que viene para vos. Está impecable. Dale, Lu. A mí me resuena todo el tiempo hablando de la fe, esta frase de tu fe te ha salvado, como que a todo el mundo
donde él pudo ejercer un milagro o cumplir algo, todo el tiempo le remarca como si le dijera la fórmula, así de sencillita, que también cuesta recordarla, pero como que a todo el mundo le dice, o tu fe te ha salvado, o la fe de tus amigos o de tu familia te ha salvado. Y hay una mujer que se le cruza en el camino, que es pagana, o sea, ella no creía, no era ni judía, y le pide que cure a su hijo, me parece que era el hijo, y Jesús en un momento se resiste, porque él venía buscando una comunidad en particular, digamos, y lo hace lo mismo, por más que ella fuera pagana, y le dice, bueno, tu fe te salvó, como diciendo, no tenías esta religión, pero tu fe sí la tenías, y eso te salva a tu hijo o a quien ella le estaba pidiendo que sane. Entonces, es como que de estos tres términos, y lo que estamos hablando, como que resalto que lo fundamental, la base es la fe, y de la fe uno puede desprender esta religión, la espiritualidad, pero como que es la fe lo fundamental, digamos. Creo. Está muy bueno, está muy bueno. Por supuesto que lo mejor es el combo de la hamburguesa completa. No le vamos a hacer el chivo acá a McDonald's, pero el combo es la hamburguesa completa, ¿no? O el asado completo, no sé, qué sé yo, o la ensalada completa, no sé, el ejemplo que más le gusta. Pero evidentemente podemos tener las cosas o separados o de a parejas. Separadas, por ejemplo, fue interesante, claro, fue muy bueno. Separada, por ejemplo, una espiritualidad separada tranquilamente puede ser una meditación. Sin referencia a nada, ni nadie, y sin religión. ¿No? Separada podemos tener personas que adhieran a un postulado teórico de fe, pero sin embargo no comparten ni hay una conexión con aquel que nos ama, ni tampoco hay un religarse, ya voy a entrar en el tema de religión, con otros. Entraría el fenómeno del teísmo de la modernidad. A ver, me voy a explicar un poquito mejor para que me entiendan todos. Entraría el fenómeno del desencanto del tiempo de la modernidad, que hablo del siglo XVI, XVII, XVIII y hasta un poquito entrado al XIX, donde tenemos muchísima cantidad de ilustrados que creen en Dios, filósofos, científicos, ilustrados que creen en Dios, pero no quieren saber nada con la iglesia y no hay una conexión espiritual. Podemos tener los clásicos también que adhieren a la religión, y es el famoso por tradición. Che, ¿por qué te casas? No, bueno, porque te quiere, porque... No, bueno, porque ¿cómo no te vas a casar? A mí yo por ahí soy muy malo con las preguntas, digamos, soy como muy incisivo, pero por ahí, mire, che, me voy a casar, pues le dice, mira qué bueno, por supuesto que sí es de mucha confianza, ¿no? Sí, pero ¿por qué? No, eso no se hace cualquiera, ¿no? Estás tomando el pelo. Pero, a ver, ¿pero por qué te casas por iglesia? No, por tradición, no, porque mi mamá lo hizo, porque mi hija lo hizo, no, porque ¿cómo no te vas a casar por iglesia? Es cuestión de tradición, ¿no? Lo más impactante es llegar y encontrarse, la pregunta que va al traspié de todo esto es, ¿por qué crees? No, porque mi mamá, no, porque... ¿Por qué crees? ¿Por una mera tradición? ¿En qué crees? Esta cuestión que decía Gaby, ¿no? Sí, bueno, a ver, mucha gente queda desencantada con Dios, porque es un ser dije, es un algo tan elevado que no tiene que ver nada con mi vida. Entonces, lo primero que a mí me gusta preguntarle por ahí a las chicas es, ¿vos crees en Dios? No, ¿por qué no crees en Dios? No, porque Dios hace, no, en ese Dios yo tampoco creo. Porque cuando empiezan a describirte a Dios, en el fondo yo digo, ese no es Dios, ¿no? Ese no es Dios. Ese es un ser alejado, que no tiene nada que ver con mi vida, que no le importa lo que vivo. No es Dios ese, che.
No, hermano, Dios, disculpa. En ese, no creo yo. Y quedan como diciendo, no, pará, ¿cómo que en ese? No, pará, ¿qué hay otro? No, ¿cómo es? Claro, quedan. No, el verdadero Dios que está en el Evangelio, ¿no? El que se hizo carne, el que estuvo. Y ahí es cuando uno puede unir todo. De a pareja, podemos tener religión y fe, ¿no? Esto por cumplir y adherir a contenidos teóricos. Podemos tranquilamente tener espiritualidad y fe, pero no religarnos. Lo más importante es el compromiso. A ver, muchas veces no se puede. Sí, Mónica. Mónica y Pablo tenían que decir. Sí. Con respecto a eso que decías de la experiencia, y los chicos muchas veces tienen muy aferrada la imagen de Dios a la experiencia personal. Entonces, muchas veces es difícil, ¿no? Porque ellos lo ven a Dios representado por su experiencia personal. Entonces, por ahí hay que sacarlos de eso, y está bueno esas preguntas porque los desencajas, ¿no? Porque les mostras que ese Dios es totalmente distinto al Dios que es padre de Jesús y el que Jesús vino a anunciar. Y ahí es como que cambia toda la vuelta, ¿no? Porque es padre. Es padre. Madre, como a vos te guste. Exactamente. Es padre o y madre, eso como fue lo más te que guste. Y eso fue lo que él anunció y que también desencajó a todos en la época. Claro. A ver, interesante lo que dice Boris. A ver, claro, ¿por qué se enojaban con Jesús, no? Porque este tipo le decía Abba. Y el nombre Yahvé lo decía el sumo sacerdote una vez en el año en el Santo de los Santos. ¿Qué es el Santo de los Santos? Una habitación de 2x2 donde no había nada. Una vez al año. Una persona. Yahvé. Es tiránico. Es tiránico. No tiránico, tiránico. Bueno, a ver, voy a cruzar esto para el otro lado. Espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Como para ir, si quieren, ir tomando notas, como quieran, digamos. No hay ningún problema. ¿Eh? Conexión y capacidad de encuentro con Dios. Fíjense, algo que solamente el ser humano lo tiene. Y ya quiero a alguien preparando Génesis 2.7. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿No? Esta capacidad que solamente el ser humano tiene de encuentro con aquel que lo ama. Vuelvo a repetir, con aquel que lo ama. No, pero tú dices esto, te ama. No, pero te ama. No, pero profe, no, pero si entro yo y se cae los santos, te ama. Cosas tan básicas, así que se nos van de la cabeza, ¿no? No quiero caer en una referencia bíblica porque no voy a salir más de ahí. Pero bueno, me estoy tentando. En el capítulo 3, lo que se llama pecado, ustedes tienen en el 2, hacia el final del 2, y en el 3, sobre todo en el 2, usted tiene dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. No es el manzanero, guarda, no guarda. Che, ¿qué comió Eva? ¿Qué comió de la manzana? A ver, che, vamos a leer de nuevo. Porque tomó del árbol del bien y del mal. Léanlo, no me puedo detener porque se me va el tiempo. No, se me va el tiempo. Me encantaría detenerme acá, pero se me va el tiempo. Una referencia rápida. Del árbol del bien y del mal. Después, bueno, por supuesto, una manzana, porque en catequesis tenemos que significarlo y verlo, darle la vuelta de rosca, por supuesto. Pero ya cuando tenemos gente un poquito más grande, un poquito más pensante, no es la manzana, no es un bananero, no es una parra, no es un ubero, no es una parra, claro, o sea, no es eso, es el árbol del bien y del mal. ¿Y qué es el árbol del bien y del mal? Dicho muy sencillamente, el árbol del egoísmo. Bien y mal es un merismo, de punto a punto, de extremo a extremo. ¿Quién conoce el extremo a extremo? Dios. Querer ser como Dios es la arrogancia del poder total. ¿No? ¿Qué hace Eva? Ve que es apetitoso. ¿Por qué ve que es apetitoso?
Porque alguien tentó antes, la serpiente, la tentación, y le dijo, no, mentira, es porque Dios no quiere que sean como Él, traducido, no quieren que sean felices. Entonces, ¿qué hace? Dios no me quiere, listo, chao. Como Dios no me quiere, yo me busco mi propia felicidad. Entonces voy y cometo actos egoístas, / pecado. ¿Cómo nace el pecado? Por una desconfianza en que Dios me ama. Es más largo, ¿no? Nace como una desconfianza en un Dios que me ama. La serpiente es viva, ¿no? La tentación es viva. Sabe dónde viene el punto débil, sabe cuando vos estás enemistado y te hace el cuentito de que no te quiere y que por eso tenés que rebuscártela. Lamentablemente la manera de rebuscarlo, ¿verdad? Como seres humanos es caer y pisotearlo al otro. Ser egoísta. Querer ser como Dios. Cuando Dios ya desde el comienzo quiere que seamos como Él, pero no sin Él. Vuelvo de nuevo. Conexión con alguien que me ama. Fue muy rápido eso. Da para más lento, pero no puedo, no tengo tiempo. ¿A todos se les congeló el profe? Se congeló el profe. Sí, tal cual. Sí, se congeló. Se debe haber cortado la conexión. Ahí volvió. Ahí va, ahí estoy de nuevo. Se me corta el internet, perdón. Estamos con un problema de internet interesante. Génesis 2:7. ¿Alguien ya lo tiene? Por ahí. Sí. Dale, Mon. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Listo. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahí está. Este versículo es de una densidad impresionante. ¿Qué hace Dios? Modela al hombre de la Adamá, en hebreo, que significa tierra, de ahí Adán. En su versión en hebreo de Eva, Adana, o sea, el par igual, en otra versión, igual, no menos, igual, el par igual en otra versión. Adán viene de la Adamá, pero es tierra eso nomás. Ahora Dios sopla, recordemos que esto es una versión simbólica, ¿no? Dios sopla sobre sus nariz y pone un aliento de vida. O sea, pone un cable de vida, un cable que conecta con la vida, que es la ruaj, que es el espíritu. Ese cable es el aliento de vida, es el agua del pez. Uno saca el pez y se muere. Cortamos el cable y nos morimos. ¿No? Es ese cable que nos da, digamos, el aliento, la vida, la felicidad. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? El cable con Dios, o el cable a Dios. ¿Sí? Perdón, ¿se está viendo el PowerPoint o no? No. ¿No se está viendo? No, porque entonces voy a tener que... A ver. Porque cuando se desconectó, se ve que... Bueno, a ver. Se desconectó y...
A ver, a ver. Ahí está. Bien. Vuelvo de nuevo. Es ese cable de tierra. Es ese cable que nos conecta con lo más esencial de nuestra vida, ¿no? Por eso la espiritualidad requiere un cultivo, ¿no? Un cultivo de la interioridad y una apertura en la trascendencia. Tengo un micrófono ahí que no sé quién será. Ahí está, gracias. Bien, ahí va. Me estaba genial, genial. Tengo ahí, de nuevo, ¿no? Es esa interrelación que genera comunidad, un cultivo de la interioridad, apertura de la trascendencia. Y acá hay que entender por trascendencia, no lo que comúnmente se entiende por trascendencia, que es lo que está más allá, lo que está simplemente alejado, sino que la trascendencia es esa capacidad de ir más allá y de sumergirnos en la fuente de la vida. En lo que está más allá, no por alejamiento, sino por profundización de amor, ¿no? Eso es la conexión espiritual. Ese cable innato que nos conecta, nos reconecta y nos recrea. Es muy lindo, ¿no? ¿Qué hace Jesús en el Evangelio de Juan cuando se presenta a sus discípulos? A ver, ahí que tenga el texto, Juan 20. ¿Qué hace Jesús? La paz esté con ustedes. Y diciendo esto, ¿sopló? Bien, excelente, Pau. Sopló sobre ellos y les dio un aliento de vida. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados, que ustedes se las perdonen, y serán retenidos, que ustedes se los retengan. Tomás, ahí fue Tomás, uno de los 12, no estaba con él. Bueno, sigue, ¿no? Digo, el evangelista, ¿qué hace? Vuelve a la recreación. O sea, los ve sin aliento, los ve sin vida. Entonces los vuelve a recrear, les vuelve a dar el espíritu, porque Él es el que está interconectado en Dios, y nos quiere interconectar y volver a interconectar a todos del cable que cortamos casi todos los días, simbolizado en Adán, ¿no? Esta recreación que traducido y llevado a los sacramentos tranquilamente puede ser puesta en la reconciliación, ¿no? Es muy lindo, la reconciliación es una recreación. Che, ¿por qué te quiere decir el cura, el pecado? Uno va con peso, ¿no? Bueno, sí, da un poco de vergüenza, pero hay que tomarlo como una renovación, una recreación. Entonces esa es la espiritualidad, ¿no? Aquello que nos va recreando, que nos conecta con el amor. Aporta a procesos subjetivos de crecimiento a partir de una conexión con la fuente originaria de todo ser, o sea, de nosotros, ¿no? ¿Qué significa que aporta a procesos subjetivos? Que aporta a nuestro crecimiento, que aporta a nuestro desarrollo personal, nos hace más humanos. Fíjense qué lindo esto, ¿no? ¿Quién fue el verdadero humano? Jesús de Nazaret. Verdadero Dios y verdadero hombre también. Porque haciéndonos o dejando que Dios entre nosotros, nos hacemos verdaderamente humanos y la humanidad se hace verdaderamente divina. Capacita para comprender el sentido profundo de la vida y genera una integración. ¿Qué significa esto? Nos da una visión más honda de la vida. Nos da la capacidad de poder recoger nuestras piezas, de poder ordenarlas. Frente a diversos sucesos de nuestra vida, la interioridad y la espiritualidad nos va ordenando, nos va haciendo más íntegros, nos va dando la capacidad de pararnos frente al viento, y no de estar descuartizados por ahí, ¿no?
Permite a nivel social establecer lazos de fraternidad, controlando la tiranía del propio ego. El polo opuesto, ¿no? La desintegración, la desunión. Genera la capacidad de discernir opciones personales y ser más coherentes con los valores auténticos. La espiritualidad, ¿a qué nos lleva? O esta conexión, ¿a qué nos lleva? A esta capacidad de poder en Dios tener una mirada de nuestra vida y poder tomar las opciones que lleven a la plenitud y a la felicidad. Eso es muy bonito. Esa es la espiritualidad. Sintetizado en una palabra, Ruach. Capacidad de interconexión con el que nos ama, que nos da la capacidad de ver en Dios, controlar nuestro ego y comprender el sentido profundo de la vida. Bueno, hay una imagen. Y acá lo que le decía a Gaby, ¿no? Esto es muy linda la frase. Hay que leerla y degustarla. Hay que tener en cuenta degustarla y saborear, ¿no? El que se suma en la inmanencia divina, fíjense, esto es muy lindo. ¿Qué es la inmanencia divina? Este Dios con nosotros. Trascendente, originalmente la palabra significa lo que está más allá. Inmanente, lo que está más acá, ¿no? Pero parece que Dios no es solamente alguien que está más allá en la distancia, sino también es el que está acá. Entonces, traducido, el que se sume en la vida de Dios, el que se entusiasma, la palabra entusiasmo, significa, en traducción en griego, es en theos, o sea, en Dios. ¿Cuándo yo estoy entusiasmado? Cuando estoy en Dios. Entonces, el que se entusiasma, el que se suma a la inmanencia divina, se siente inmenso en alguien trascendente. O sea, se plenifica en alguien que lo sobrepasa. Se tira al mar, se tira a la pileta. Y la pileta le queda tan ancha que absorbe toda la plenitud. Esa es la espiritualidad. Sumergirse en la pileta del amor de Dios. Entrar en sintonía con Él y dejar que Él nos ame y a partir de ahí vivir en la plenitud. No sin sufrimiento, no sin tristeza, no sin problemas, no sin complicaciones, pero con otra mirada. ¿Qué es lo que pierde el Adán y el Eva del libro del Génesis? Los famosos castigos. Dios no castiga, ¿no? El pecado es un castigo. ¿Qué es lo que pierde? La capacidad de ver la vida humana desde el amor. Entonces, el parir ya es con sufrimiento, el laburar es con sufrimiento, y el laburo es un sufrimiento. Bueno, lo estoy diciendo, dirían algunos, ¿no? Bien, cuando tiene un jefe ahí medio. Bien. ¿Qué es la fe? Voy rapidito, párenme, ¿no? ¿Qué es la fe? Interesante. Confianza en distintos postulados y verdades reveladas. Acá, acá cuando digo revelado, uno tiene que entender lo velado y lo revelado. ¿Qué es lo velado? ¿Qué es lo velado? Lo que no se ve o lo que quedó demasiado blanco. Bien, lo que está velado, lo que tiene un velo, ¿no? Yo no sé, el otro día fui a un casamiento y la novia no tenía velo. Pero bueno, ya no se usa más el velo, creo que ya no se usa más. Es una cosa que ya no se usa más. Pero ¿cuál es? Fíjense, es una pena, digo una pena, porque por ahí se perdió el sentido simbólico. Ahí Moni, que es doctor en semiótica, se perdió el sentido simbólico de lo velado. ¿Cuál es el tema del velo? Que yo revelo, o sea, descubro, o sea, el término revelar, descubro lo que estaba oculto. Y en el casamiento me encuentro con la persona que realmente amo. Porque esa persona gusta revelarse a mí. En el caso de Dios, Dios ha gustado revelarse a nosotros. Y ha dicho, te amo. Quiero estar con vos para siempre. Quiero acompañarte en la salud, en la enfermedad.
Cuando te vaya bien, cuando te vaya mal, cuando ganes, cuando pierdas, cuando estés triste, cuando estés triste. Eso es la revelación. Pero claro, hay que confiar en eso, ¿no? Es todo un tema. ¿Y cuando yo confío? Esa es la segunda parte de la fe. ¿Cuándo yo confío? Cuando tengo el resultado de una interacción estructurada en el amor. Esto es muy interesante. Yo por ahí suelo proponerle el siguiente ejemplo a los chicos. Cuando la abuela, el abuelo los invita a comer, nadie está pensando que el abuelo le va a poner una dosis de veneno al plato de ñoqui. No, pero ¿cómo decir? No, nadie. Yo le pregunto, ¿por qué? Son preguntas tan obvias, pero que tienen un trasfondo muy profundo. No, porque ¿cómo lo va a hacer eso? Si me quiere. Ah, ¿Dios te quiere? Arranquemos por ahí. Digo, ¿cómo vas a confiar en alguien que sabes, entonces no sabes si te quiere? Entonces, ¿qué es la fe? Es un proceso de adhesión de alguien que me ama. ¿Cómo nace la fe del pueblo hebreo? Porque lo saca de la esclavitud. Porque los libera de la muerte. Porque los salva. ¿Cómo no vamos a creer en alguien que nos salva? Che, me salvaste el Papa y el chico. Che, me salvaste esa fe. ¿Cómo no vamos a creer en alguien que me ayuda? Que me tiene en su mano, que me da una mirada de cariño, de amor. No creo que, ¿cómo es que se llama uno de tus hijos, Lu? Lu Morón, Lucio Morón. ¿Cómo se llama el niño que va entre tus brazos? Ya me olvidé. Uno de ellos. ¿Cómo, profe? No escuché. ¿Cómo se llama uno de ellos que va entre tus brazos? Este se llama Gonzalo. Gonzalo, sí. Bien, no creo que Gonzalo el día de mañana vaya a creer que Lucía le va a poner veneno a la comida. Porque como dice el libro de Oseas, yo te crié, Israel. Yo te llevé entre brazos y con lazos de amor te atraía. Porque se habían metido en un quilombo brutal, ¿no? Le estaba haciendo un reproche, ¿no? Como diciéndole, hey, yo te amé. ¿Qué te fuiste? Entonces, ¿cuándo surge la fe? Cuando hay un proceso de espiritualidad donde yo entiendo, o donde yo siento más que entiendo, porque acá el tema de entender es complicado, donde yo siento que Dios me ama. Entonces brota la fe. Como el pueblo de Israel, que le brota la fe después de que alguien vino y lo sacó de la esclavitud, de la muerte. Pero se debe sostener desde esta interconexión en el amor. No me quieren más. Religión, como muy bien dijo ahí la Mariana, como también dijeron otras, religare, ¿no? Viene del latín religare, que significa atar, sujetar, conectar, generar vínculos, ¿no? En realidad la religión es el aspecto institucional de la fe, o social, ¿no? Aquello que nos une. No, profe, pero yo rezo en mi casa, no hay problema. No, está re bien, reza en tu casa. Ahora, esto de yo, Dios, Dios, yo, sin conexión, en algún punto habla de una mala interpretación de Dios, y de un Dios que no se encarnó. O sea, de un Dios que no se hizo humano. Y al fin y al cabo de un Dios que no me puede hablar por medio de otros. Es necesaria la religión, porque Dios también me habla por medio de otros, en comunidad. Entonces, ahí está el punto social, ¿no? Yo puedo descubrir una palabra de Dios de mi hermano. A la vez presenta costumbres, normas, modos de proceder y celebrar un aspecto institucional, ¿no? Está enmarcada en un cuadro legislativo, ¿no? En este caso el Código de Derecho Canónico. Tiene la función de generar un lazo fraterno. Fíjese, esto es interesante. Tiene la importancia de generar red, de estar conectados. Servidora de la hermandad y la comunión, debe sostener y ser imagen de un Dios que es comunidad, lo que decía yo al principio del Vaticano II. Pueblo de Dios
porque es imagen de una comunidad. Comunidad porque es imagen de comunidad. ¿No? Bueno, una fotito. Es interesante. Si uno tuviese que analizar desde el Concilio Vaticano II, esta sería una organización conciliar vaticanera, si cabría el término, vaticanera II. Esta forma de sentarse, esta manera de sentarse. ¿Entienden? Acá se desestructura todo. Esto no es para ir después decir, no, che, cura, no tenemos que sentar así. No, bueno, no. Son procesos, ¿no? Pero uno tiene que ir conociendo el hilo de la cuestión. Esta manera, ¿sería una manera que representa pueblo de Dios? Capaz que tendría que ser más integrada, o sea, más en círculo a lo mejor, donde todos nos veamos, para favorecer el diálogo, pero también una cuestión de espacio, ¿no? Porque si nos sentamos en círculo cabemos menos. Entonces, a mí me parece que esa imagen en particular sí muestra algo de lo post-conciliar, porque hay gente, una comunidad hablando, hay diálogo. Yo veo diálogo en esa imagen. Además el altar está dado vueltas, se está mirando a la gente. Entonces, sí. Bien, te gustó. Me gusta, ¿no? Tenemos un poco de todo. Es una ensalada de fruta. Tenemos una comunidad aparente, dialogante, pero evidentemente no podemos venir con una topadora y bajar, tirarla abajo a la estructura, no podemos. Sino que, fíjense, muchas de los templos postconciliares, después del concilio, ya no se construyeron en forma de cruz latina o de cruz griega. Significa así, ¿no? Si uno lo ve en un helicóptero o de un dron, así. Ya no se construyó más así. Porque esta manera, fíjense hasta inclusive la altura del altar, habla de un sacerdote elevado sobre la gente, habla, pero que después podemos discutir las cosas prácticas, etcétera, bueno, capto la parte, ¿no? Pero esta cuestión así viene medio colectivera, así, digamos, como le dirían algunos la escaloreta, ¿eh? No sé, qué sé yo, de todo el colectivo que va, y hay uno que quedan como resabios, ¿no? Yo, gracias a Dios, he tenido experiencias de misas de manera circular, comunitaria, ¿no? Participante, dialogante. Lamentablemente, por una cuestión de cantidad de personas, algunas veces no se puede hacer, sí, eso está muy claro. Pero fíjense cómo vamos como cambiando, ¿no? Bien. Creo que me parece que estamos. No quiero atosigarlas, ¿no? Dudas, consultas, preguntas, comentarios. No sé cómo están en termómetro. Nos queda un lindo trecho para la clase que viene. ¿Seguimos? Nos quedarían 5 o 10 minutos como para no hacerlo tan largo. Como para cumplir con los tiempos. ¿Seguimos uno o dos más o cortamos? ¿Qué les parece? Un poquito más puede ser. Sí. Pero, digamos, las otras veces hemos estado hasta las 7:30. No, yo por ustedes, yo porque no quiero hartarlas y hartarlos. Un poquito más. ¿Un poco más? Un poco más. Bueno, va un poco más. Yo te problema, yo he puesto 2 horas hablando, ¿eh? Un poco más, profe. Los que me conocen puedo estar 3 horas. Guarda con un poco más del profe Tomás. No, guarda. Bastante horas. Que se calle, ¿eh? Hasta las 11 nos va a tener. Hasta las 11. Bueno, bien, dale. Vamos un poquito más, algunas diapositivas más. Como para... Primero está la espiritualidad y de ahí nace la fe. O sea, es esto como el huevo y la gallina, que es primero la espiritualidad, esta capacidad que nos permite tener fe.
Bueno, usualmente, digamos, lo podemos ver como procesos separados o procesos interconectados, ¿no? Sería interesante poder tener la mirada de un proceso conectado, ¿no? Pensemos en alguien que no ha escuchado nunca hablar de Jesús. ¿Cómo sería la evangelización ahí, no? Porque de los que ya han escuchado hablar de Jesús, ya tenemos al menos, y si creen, o tenemos religión o tenemos fe. Pero de los que no han escuchado, ¿cuál es el proceso? El proceso no puede ser el contenido de entrada. Mal que nos pese a los teólogos. Mal que nos pese a los teólogos. Porque nosotros somos fanáticos. Me parece que el proceso sería largarse de cabeza, hacerse un clavadito en esa pileta que decís vos, llena del amor de Dios, o que alguien lo empuje a esa pileta, que se llene de ese amor. Muy interesante el planteo, profe, porque a mí me pasó en las sierras de Córdoba, donde la gente por tradición asistía a la iglesia. Y bueno, eso está muy bueno el planteo que usted está haciendo, porque es para pensarlo, y cuando uno ha tenido quizás experiencia por ahí, es sumergirse en la pedagogía de Jesús, un poco. Francisco, creo que es sumergirse. Sí. Sí. Hable antes. Sí, termina, Paula. Te escucho. Sí, es un planteo que me estás haciendo reflexionar y recordar muchas situaciones, ¿no? En donde esto de el altar en forma circular, o que la gente se ponga en círculo alrededor del altar, las cosas nuevas que uno puede llevar en otro espacio, ¿no? En donde se tiene tradiciones y que son conservadores quizás. Y cómo entrar en una comunidad conservadora, ¿no? Donde rezan el rosario rapidito, con una tonadita especial, y por ahí uno, saber entrar en una comunidad, ¿no? Y yo creo que el Espíritu Santo tiene mucho que ver eso, el soplo de vida, este soplo del que vos nos estás hablando, ¿no? En la presencia de Jesús para que te dé esa entrada, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo viste Jesús para entrar en una comunidad? Quizás conservadora, tradicionalista, de gente buena, gente sana, y bueno, pero que quizás no lo conoce, ¿no? No lo conoce así, vivenciándolo de otra manera, recordándolo, ¿no? En su trato. Es muy especial lo que me estás haciendo memorar muchas cosas, así que lo voy a masticar esto, profe. Te sigo escuchando, porque está muy interesante. Hay una acotación, ahí te dejo, Mone. Vean, por favor, la película de María Magdalena. En un momento Jesús se enfrenta con el sacerdote y le dice: ¿y ustedes matan corderos y su fe qué? ¿Qué hacen cuando vuelven a su casa? Y Francisco, o sea, matan corderos, el sacrificio de la Pascua, toda la tradición, ¿no? Y Francisco nos pega un palo a todos los que reflexionamos desde la fe, diciéndonos: la fe que ustedes explican, y que intentan comprender un poco más racionalmente, es la fe que les enseñaron sus abuelos. Durísimo. Durísimo. Vale que nos pese, a veces, y yo me incluyo en el equipo, más que nos pese, muchas veces intentamos hacer comprender la fe, o entrar con presupuestos, preguntas, y nos olvidamos que lo primero está en el encuentro con el que nos ama. Entonces, para anotar rapidito, en el proceso, en la línea de tiempo, en lo último está lo que nosotros estamos haciendo. En lo último. ¿Por qué? Porque ya conocimos el que nos ama, ya participamos, estamos, y ahora decimos: che, te quiero conocer un poquito más. Te quiero saber un poquito más de vos. ¿Cómo llevo el evangelio? ¿Cómo hago esto? Pero lo primero es, digo,
para otros, ¿lo conocen? Es duro. Es duro porque termina siendo ese, a ver, ¿se encontraron con Jesús? ¿Se encontraron con el Nazareno, muerto y resucitado? ¿Se fueron al silencio? ¿Escucharon en el silencio algo? ¿Una voz que los deja en paz? Entonces, y ahí venimos nosotros con todo los que somos más progres con preguntas, que sé yo, los más tradicionalistas vienen con el bodoque y el ladrillo y el rosario. No está mal eso. Y el proceso, la pedagogía del amor. En los evangelios está plagado de este nazareno que va a la casa y dice, Mateo, ¿qué estás haciendo en el árbol? Uy, sí, me lo estoy remandando. Jefe de los publicanos, ¿no? Tipo jefe del banco, podríamos decir. Tipo que, no me gusta la palabra, pero que transfuguea con el pueblo, con la plata, roba plata, ¿no? El corrupto. Uy, sí, me lo estoy mandando. Yo voy a devolver 4 veces más. Pues. Y se encontró con alguien. Y después cambió. Y después le dije que sí. Sí, Moni. No, eso justamente de la coherencia, me parece. En esto de decir a la gente que no lo conoce, si uno le viene con teoría, es lo mismo que espantarlos. Por ahí, desde la experiencia, ¿no? Hablar para mostrarles. Y yo siempre digo que la pedagogía de Jesús es la mejor, porque él habló y actuó, o sea, siempre iba en consonancia, no había en él un discurso paralelo a lo que hacía, estaba todo conectado, y me parece que esa es la forma de llegar a otros, ¿no? O sea, mostrando, como dice, ¿en qué los reconocerán? En el amor, ¿no? Si nosotros somos testigos y mostramos eso, ahí van a encontrarse con Jesús, y después puede venir todo lo otro, pero me parece que desde la experiencia, la coherencia, eso me parece que es importante. Bien, es muy interesante la pregunta que hace la Lu, es muy interesante. Pues, ¿usted qué es primero? Bueno, yo creo que podemos diferir, pero primero que hay que ver en dónde. Y después lo primero es el encuentro. Mal que a algunos nos pese. Sí, Mari. Quería no, me deja pensando 2 cosas. Lo primero es en respetar los procesos de los chicos, sobre todo, ¿no? De los otros profes, que el encuentro no es lineal, no es algo que tiene sus vaivenes, porque nuestro encuentro con Dios tiene sus vaivenes, ¿no? Y a veces queremos hacerlo a nuestra medida, y entonces esto de respetar y acompañar los procesos de este encuentro, por un lado, y en esto de no ser lineal, que no es lineal, también me hace pensar un curita que ya falleció, que nos contaba una vez, que él en su juventud, que tuvo una juventud difícil, digamos, de muchas idas y vueltas, ¿no? Como joven, él decía que él no sabía por qué, pero todas las noches rezaba una Ave María, porque su mamá le había enseñado que todas las noches tenía que rezar una Ave María. Y para mí eso fue una semilla, estoy convencida de que eso fue una semilla. Entonces, hay una semilla que se siembra, que se va sembrando, y Dios va actuando, ¿no? Confío en el poder de Dios en esa semilla, ¿no? Y ahí hay un poco de tradición, hay religión, hay querer, pero y ahí está el amor de por medio, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí. No es lineal, me parece, y nos vamos encontrando con Jesús de distintas maneras, pero creo que si la tradición se va contagiando con amor, también, ¿no? Es una semilla de Dios que va obrando, ¿no? Eso creo, y tengo la experiencia de ese cura que nos contaba, ¿no? De a poco fue sembrando en él eso, ¿no? Decir, rezaba a la noche, pero no sé por qué rezaba, pero él todas las noches no se dormía sin rezar, ¿no? Capaz que venía de, no sé, de hacer cualquier cosa por ahí, pero bueno,
a la noche tenía ese momento, ¿no? Que no sabía por qué, pero bueno, fue como sembrando en él una semilla, me parece. Eso quería. Es muy lindo porque Dios, es muy lindo eso, porque Dios se vale de todo. ¿No? Dios se vale de todo. ¿No? Tanto de esa tradición religiosa, como de otras tradiciones religiosas, y como de otras experiencias de encuentros con alguien. He tenido, digamos, he recogido el largo del cuarto, un poquito más del cuarto de vida que llevo, un paradito más del cuarto de vida que llevo. He escuchado historias donde una palabra, un gesto, algo concreto, dentro o fuera de la iglesia, a su tiempo y a su modo, hay un tiempo para todo, y el Eclesiastés, fue calando y fue detonando en esa conexión vital que nosotros hoy estamos intentando descubrir, reflexionar. Lo que no significa que uno tiene que ser ahora sucusar, ¿no? Que decía María, ¿no? Bueno, no tiramos toda la vida. No. Hay que seguir. Desde el amor, desde la comprensión, ¿no? Hay que seguir. Pero los procesos son diferentes. Y dándole una vueltita de rosca a lo que preguntaba, ¿qué es lo primero? Principalmente yo creo que lo primero es la espiritualidad. Lo primero es la conexión con Él. Lo primero es la relación con Dios. Después viene la catequesis, donde uno aprende más o menos los conceptos fundamentales. Después viene la interiorización. Y por último, después viene la teología. Pero el primer eslabón de la cadena fue la abuela, la mamá. Por eso el palo para aquellos que estamos en el gremio. Hey, pará. Lo primero es que alguien venga y te anuncie que Dios te quiere. Lo mismo que pasa en cualquier relación. No aprendemos de una persona por un libro. Che, ¿quién es la persona que te acompaña? No, mirá, lo leí, lo saqué de acá, lo saqué de acá. Dice tal. No, tengo todo acá. No. Ni aún en la Biblia. Guarda con esto, ¿no? Pues pensé que íbamos a llegar a esto, pero no. Ni aún en la Biblia. No, pero la Biblia contiene palabra de Dios. Sí, contiene palabra de Dios. Contiene palabra de Dios. No es Dios. Guarda con esto, ¿no? Contiene palabra de Dios. No es Dios. De ser caso Dios, bueno, estaríamos con otras cosas. 3 minutos me quedan. ¿Algo más? Quiero terminar con un videito. Sí, dale, Pa. No, porque o sea, en esto que decías recién, bueno, si la Biblia contiene la palabra de Dios, lo mismo podemos decir de la Eucaristía. Contiene a Dios, pero no es Dios. Claro, digamos, ahí está muy buena. Por el sacramento, muy buena la pregunta, digamos. Por el sacramento, creemos que Dios está ahí, completito. Pero guarda, no se densifica solamente ahí. Está en la comunidad también. De hecho, ¿qué pasó en pandemia? Esto no fue misa. Esto perdió el contacto con Dios. Sí. Leo, si está ahí, a mí me gustó mucho lo de Leo y me dejó pensando mucho, ¿no? Leo, no sé si estará ahí, pero él contaba que la experiencia de iglesia doméstica que tenía, ahí está Leo, mi encuentro fue con mi iglesia doméstica. Y Leo no fue a misa, pero buscó el encuentro con Dios y no estaba en la Eucaristía tampoco, ¿eh? En el otro y con el otro, porque cuando dos más están con mi nombre, yo estoy ahí. Entonces, esto es una teología post-Concilio Vaticano II, en donde nosotros creemos que Dios está, por supuesto, en la Eucaristía, de manera especial, pero también está en el pueblo. Por eso es el cambio de la rotación de
180 grados del cura hacia el pueblo, porque el pueblo también, digamos, él en la comunidad está. Y porque es la comunidad la que hace la Eucaristía, y la Eucaristía la que hace la comunidad. No sé si querés 2 palabritas, Leo, ahí me gustó. Vos lo contaste así como al aire, a mí yo lo estuve masticando todos los días. Me la dejas picando, Tomás, pero falta 1 minuto. ¿Cómo? Ay, por Dios. No, ¿cómo han teologizado hoy? ¿Cómo han teologizado? Yo lo que agrego, sí, el texto bíblico, que me parece que es representativo de todo esto, es el lavatorio de los pies, en la última cena, ¿no? Me parece que es el texto clave que a mí me ayuda a vivenciar desde una espiritualidad eucarística y desde una espiritualidad del encuentro con el hermano, ¿no? Desde el servicio. Entonces digo, Dios se quedó, me acuerdo que cuando nos daban clase de teología decía, guarda que si te arrodillas frente a la Eucaristía, te tenés que arrodillar frente al hermano también, ¿no? En los 2 lados te tenés que arrodillar, porque Jesús se quedó en ambos lados. Entonces, digo, me parece linda la comparación, Tomás, porque nos ayuda a tomar conciencia, sobre todo en pastoral educativa, en un cole, en los pasillos del cole, que siempre me gusta decir a mí, Jesús está pasando al lado mío en todo momento. No hace falta que yo vaya al templo para encontrarme con Jesús. En ese chico que pasó al lado mío está Jesús. Y en esa clave yo me tendría que arrodillar ante ese chico que pasó al lado mío y que necesita una palabra.